Bienvenidos, qué bueno estar acá una vez más. Entren al living, como siempre los invito a entrar a este espacio sagrado, seguro, que estamos abriendo en este momento para comunicarnos desde el corazón. Ustedes saben muy bien que en este espacio todos los que compartimos este lugarcito es desde el corazón. Esta es una invitación a que empecemos a entrenarnos, a hablar, a comunicarnos, a conectarnos desde el único lugar más puro, más maravilloso, donde nuestra alma reside, donde está nuestra intuición y desde el lugar en donde de verdad sale nuestra verdad, nuestra belleza, nuestra bondad. Así que desde ese lugar los invito a conectar con nosotros en este momento y no quiero dejar de decir gracias a Ale Rossi por ese programa de Naturalmente Cocinando, como siempre, a esta hora que nos deja con ese hambrecito, listos para ir a comer. Y no se olviden al finalizar el programa que, por supuesto, está Lilith con Halo de Estrellas, una gran astróloga que nos va a decir cómo están los astros en este momento y cómo nos están afectando. Bueno, como siempre les digo, ustedes ya saben, este programa ni bien termina de ser grabado o en vivo, como ya saben todos los lunes a las 20 horas, sube al canal de Quinta Dimensión Online de Claudia María Domínguez o también lo pueden encontrar arriba en el canal de Silvia Chediek. Entren a Silvia Chediek y suscríbanse, porque ahí cada vez que subo algún material que seguro va a ser de interés para todos ustedes, pueden tener la notificación e ir inmediatamente a pispear qué es lo que hemos subido. Hoy un programa maravilloso, pero aparte que me toca directamente el corazón. ¿Por qué? Porque ya les conté cuál era un poco el objetivo de este espacio que he dado en llamar Desde el Corazón. El objetivo era unir la ciencia y la espiritualidad. Mi formación académica ha estado basada en la ciencia. Como psicóloga, mi línea terapéutica es la cognitivo-conductual, en donde todo se basa en evidencia científica. Todas las técnicas que usamos, la mirada que usamos, está basada en la ciencia y en la evidencia científica que esta nos da. Por eso para mí mi formación ha sido una formación científica, pero mi mundo espiritual, mi camino espiritual ha sido de toda mi existencia. Por eso este espacio cuando comenzó, a mí me dio la posibilidad de unir mis dos amores, la ciencia y la espiritualidad. Este espacio en Quinta Dimensión donde cada uno se expresa desde ese lugar que resuena en su corazón. En el mío inmediatamente cuando llegó la propuesta dije sí, este es el lugar donde finalmente mis dos amores caminarán de la mano. Durante mucho tiempo esto fue difícil, pero porque además el planeta y la energía del planeta no estaba lista para esto. Hoy, sin embargo, ya lo está. Y hoy todos tenemos la posibilidad de que si algo resuena con nosotros, investigar sin ser quemados en la cruz o aguillotinados, por ejemplo. Podemos hablar desde nuestra verdad sin ser juzgados, sin ser descastados, rechazados o muertos en el intento. Por eso creo que es tan especial este momento que estamos viviendo y quiero compartirlo con ustedes. Hoy muy especialmente con una invitada que justamente habla de esto, de esa conexión entre la ciencia y la espiritualidad. Nadie mejor que ella para compartir su camino científico y cómo luego lo integró la espiritualidad. Ustedes saben que venimos de un camino muy largo, de más de 400 años con René Descartes, donde se produjo el quiebre de lo material y lo inmaterial, donde René Descartes, un filósofo que luego se puso a investigar el mundo material, dijo, pienso, luego existo, es decir, que ya que puedo pensar, puedo describir la realidad externa. Y le entregó el mundo inmaterial a la iglesia, que, bueno, ya sabemos todo lo que pasó, a partir de ahí es cuento histórico. Pero hoy las dos se vuelven a unir. Y se vuelven a unir de manos de científicos grandes, como los que siempre les menciono que son mis grandes popes y mis grandes maestros, como Greg Braden, como Joe Dispenza y como Bruce Lipton. Ellos y de la mano de ellos, hoy estamos comprendiendo y dando justamente evidencia científica a un mundo que ha sido un mundo relegado y delegado a la iglesia, que nos ha enseñado su paradigma, pero claramente no es el paradigma que hoy estamos comprendiendo. Así que estamos saltando, estamos en un punto de inflexión, el punto de inflexión de la ciencia clásica a la ciencia cuántica, de un paradigma tradicional, conservador y ya casi diría
desactualizado al nuevo paradigma cuántico. Y por eso hoy invité a una querida, pero querida amiga del alma, alguien que de verdad se comunica desde el corazón. Me abandonó, digo yo siempre. ¿Por qué? Porque se me fue a vivir a España, pero la realidad es que nunca nos terminamos de separar porque nuestras existencias están unidas álmicamente. Por lo tanto, no importa si tenemos que cruzar un charco, hoy con esta tecnología maravillosa tuve la bendición de tenerla aquí en el programa para compartirla con ustedes. Una mujer que ya la van a conocer inmediatamente y les voy a presentar, porque la verdad vale la pena escuchar quién es. Viviana Torresi se ha formado como médica y psiquiatra realizando la residencia interdisciplinada en salud mental, donde se formó en psicoanálisis. Su espíritu inquieto la ha impulsado a incursionar por diferentes marcos teóricos, cursando estudios de PNL, hipnosis ericksoniana, mindfulness, terapia regresiva con orientación chamánica, sanación energética y apertura de registros akáshicos. Desde hace tiempo desarrolla una práctica profesional caracterizada por la integración de diferentes herramientas terapéuticas que, sumadas a su capacidad empática y a su sensibilidad, le permiten un abordaje holístico de la persona. Y Viviana, Vivi, para los que la amamos, se define así: en constante cambio y como las dunas del desierto. ¡Qué maravilla! Bueno, esta es la gran mujer que yo quiero hoy presentarles y que saben está aquí con nosotros. Bienvenida, bienvenida Vivi, ¿cómo estás? Hola, hola, mi amor, ¡Mua! reina de mi corazón, qué lindo verte. Ay, sí, 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 no importa que el charco nos separe, vos estás en Tal cual. España, en un lugar soñado, señores, soñado. Me manda fotos y yo me quiero teletransportar en menos de un minuto, pero realmente ella logró hacer un camino tan increíble que hoy nos va a contar, porque es admirable y es una guerrera, una precursora en esto de poder ir soltando los viejos amarres y poder ir tomando lo nuevo en la vida que empieza a resonar en su camino. Por eso, Vivi, me encantó, en constante cambio como las dunas del desierto. ¡Qué maravilla, Vivi! Sí, Contame cómo tal es. cual. Es que la verdad es que cuando me preguntaste cómo me definía a mí misma, me surgió la palabra cambio, porque tengo la sensación de que en esta existencia llevo vividas varias vidas. Muy, muy marcadas, ¿no? Con un cambio constante, pivoteando al principio de la cabeza al corazón para instalarme definitivamente en una práctica y en una forma de vida desde el corazón, encontrando allí la plenitud y la serenidad que tanto necesitaba. Y es maravilloso porque tomaste la decisión, a ver, yo que te conozco hace tanto, una psiquiatra increíble, que aparte les cuento, Mm, ella era mi psiquiatra pilar, no porque yo usara de sus servicios, pero sí mis pacientes. Y la verdad es que yo tenía una paz interior en donde sabía, Vivi, que cada vez que te mandaba un paciente era tan bien cuidado, tan bien contenido, ujú. que venían y decían, ay, qué amor que es. Y más de una vez hemos compartido pacientes porque además hacías no solo la parte de psiquiatría fría y medicamentosa, sino que vos eras una gran terapéutica, sos una gran terapeuta. Y para mí era compartirte en ese sentido, era una gran tranquilidad, porque vos sabés que yo soy anti-medicamento, pero también entiendo que muchas Ujú. veces para poder intervenir los psicólogos necesitamos que se baje un poquito la activación del paciente. Y yo sabía que mandándote mis pacientes a vos, vos ibas a hacer la dosis justa, ibas a interpretar su necesidad perfectamente y en cuanto lo vieras con posibilidad de liberarse de la medicación, lo ibas a hacer. Entonces, para mí me Sí, dabas es un... que de alguna manera, discúlpame, el uso de la medicación es como una especie de alquimia, porque no importa tanto lo que se da, es decir, la droga farmacológica en sí, sino cómo se da, ¿no? O sea, cuál es el envoltorio, el papel que le pongo a esa pastillita para dársela al paciente y que sienta que realmente eso es una herramienta más para su sanación.
Absolutamente, y eso lo tenés tan claro y lo manejabas de esa manera, porque el paciente no iba a entregarte su problema y para que vos lo resuelvas, sino que junto con vos y conmigo comprendía que era parte del proceso. Y yo creo que este Ujú. es parte del mensaje que hoy quiero que también nosotras dejemos, ¿no? Porque si vos sos el estandarte de eso, de una medicación en donde sea una herramienta para llegar a que el propio protagonista se haga cargo y responsable Ujú. de su propio proceso y no que vaya a buscar el remedio afuera, que el poder lo tiene el médico o el psicólogo o cualquiera, y él va y toma eso para que lo arreglen, lo curen. Y creo que en ese sentido, Vivi, lo tenés tan claro. Vivi, contame cómo de ser una mujer formada en medicina, luego en psiquiatría, un día charlamos y me dijiste, me voy a España y siento que algo resuena Ujú. conmigo y empezaste una vida bastante diferente allá. Sí, fue escuchar la voz del alma, una nueva necesidad de cambio, de romper con todo el trabajo que estaba haciendo allá, tomar un poco de distancia para volver a conectarme conmigo misma y con la naturaleza, porque estaba con mucha necesidad de eso, de contacto con la tierra y con la naturaleza. Así que nada, en 3 meses cerré todo allí y me vine para aquí saltando al vacío, como acostumbro a hacer desde que empecé en este camino espiritual, Y en sí, este camino de búsqueda y de encuentro conmigo misma. exacto, y fue un real salto al vacío. ¿Qué hace que hayas podido dar ese salto al vacío? ¿Cuáles son los obstáculos que tuviste que atravesar? ¿Qué sentías ante la posibilidad de dejar una vida conocida y entrar en un mundo desconocido y donde la incertidumbre era la columna vertebral? Sí, creo que fueron como peldaños que he ido escalando, subiendo previamente a ese salto y que me fueron preparando para. Parece que el primer gran salto lo di cuando elegí la especialidad de psiquiatría y particularmente formarme en una residencia en un hospital general, en donde la línea teórica que amparaba la formación era el psicoanálisis, generando allí una primera ruptura con el modelo médico, en donde la enseñanza fundamental frente al síntoma es tapar el síntoma, resolver el síntoma, es decir, que el síntoma desaparezca. Desde el psicoanálisis el paradigma es diferente, es el síntoma como señal, como una muestra, un hilito conductor que me está diciendo que hay algo que no está funcionando y tengo que ir a indagar, tengo que poner ese síntoma a producir. Entonces ese fue el primer quiebre, ¿no? Romper con el pensamiento médico, con el modelo médico, para entrar en un discurso completamente diferente que me permitió una escucha diferente, ¿no? En ver al paciente no como un órgano enfermo, sino como un ser sufriente. Ese fue como el inicio del camino. Después la vida fue transcurriendo y a través de la práctica asistencial a nivel institucional, fui notando que había ciertas escuchas frente a ciertos pacientes que me generaban a mí un malestar físico, o empezaba a bostezar, o sentía como si me estuvieran dando un hachazo en la nuca, o me empezaba a doler la cabeza. Entonces me empecé a cuestionar, ¿qué es lo que está pasando en esta instancia, en este encuentro, que yo me siento tan mal físicamente? Porque era inmediato, se iba el paciente y a los 5 o 10 minutos yo me sentía bien. Entonces digo, acá hay algo más, hay algo que no estoy percibiendo a través de mis 5 sentidos, pero que flota en el aire. Eso quedó como una inquietud, siempre atacada o menoscabada por mi mente, ¿no? Que decía, no, o sea, dentro de mi racionalidad no entraba
la posibilidad de que hubiera algo que me estuviera generando eso y que yo no pudiera ver con mis 5 sentidos. Como la vida es una espiral que nos hace pasar muchas veces por el mismo lugar, ante un síntoma personal, un desequilibrio hormonal que me generó bastante malestar porque yo era de las que sentía que nunca me iba a enfermar, que tenía una salud de hierro y que era perfecta, frente a esa descompensación de mi cuerpo físico, recurro a un tratamiento, a pedir ayuda, ¿no? Y empiezo un tratamiento terapéutico más conectado con la emocionalidad, no tanto desde el discurso, no tanto desde la palabra, sino del sentir, ¿no? Para apagar la mente y llevar toda la atención a mi cuerpo físico y a mi cuerpo emocional, para ver qué era lo que ese síntoma físico quería decirme. A partir de allí es como se te abre un mundo completamente nuevo. Entonces empecé a intervenir, a participar en talleres vivenciales, en espacios de meditación, en donde fui aprendiendo a escucharme, a conocerme y a indagar un poquitito de qué se trata este mundo de las energías. Claro, esto entraba en constante contradicción con mi racionalidad y mi mente, que no me daba tregua, ¿no? Todos los que venimos de la ciencia, de una estructura más dura, y como bien decías en el inicio de este pensamiento cartesiano, pienso, luego existo, todo lo que no entra en el pensamiento, en la racionalidad, ¿a dónde lo pongo? Quedaba fuera. Entonces, a partir de estas inquietudes, fui recorriendo y absorbiendo, devorando, te diría, toda la literatura que se me aparecía por el camino, ¿no? Entre ellos, la biología de la creencia, Deja de ser tú, de Joe Dispenza, Morir para ser yo, Anita de Anita Morgan. Morgagni, bueno, y toda la literatura que se me iba pasando por el camino para tratar de encontrar una explicación a esto que yo estaba sintiendo. Y para mi sorpresa, fui encontrando cada vez más sustento científico que avalara eso que yo percibía, ¿no? Entonces, esto me llevó a pensar que en verdad la ciencia y el espíritu o la espiritualidad son simplemente dos caras de la misma moneda, ¿no? Como el día y la noche, como el blanco y el negro. O sea, una no existe sin la otra, sino que se complementan y son necesarias en una mirada integradora del ser humano. Esto ha marcado mi trabajo porque desde que lo experimenté en mí misma en cuanto a los avances y a la mejora en la calidad de vida a partir de incorporar la dimensión espiritual en mi día a día, lo llevé, por supuesto, a mi práctica profesional, incorporando diferentes herramientas que fui tomando a lo largo de mi camino para la asistencia terapéutica. A tal punto que trabajé tanto que dije, hasta aquí llego, no puedo más, necesito tomar distancia. Y así fue cuando me puse a escribir para, de alguna manera, formalizar eh, esto que había vivido, ¿no? Como una especie de bitácora de mi viaje de la mente al corazón, integrando esta mirada de lo científico con lo espiritual a través de los nexos
que en mi propio recorrido he ido encontrando. Y Vivi, así suerte, sí. perdón, vamos a hablar enseguida de tu libro porque me parece apasionante, pero sí te quiero preguntar, vos dijiste en mi viaje de la mente al corazón, y ese es el viaje que, según Jung, será el más largo que el ser humano tenga que recorrer en su vida. Me gustaría que nos cuentes en ese viaje cuáles son los bloqueos o cuáles son los obstáculos que encontraste, como tu propio viaje del héroe, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos Ujú. que encontraste? ¿Cuáles son los aliados que encontraste? ¿Cuáles son los enemigos que te despejaron lo que necesitabas ver en ese viaje de la mente al corazón? Mm. Creo que el principal obstáculo ha sido el miedo a, a perder la cordura. Como buena psiquiatra, experimentar situaciones eh, trascendentales, como poder escuchar sin que haya alguien físico hablando, o percibir una presencia sin verla físicamente, son cuestiones que atentaban contra mi ser racional y contra mi aprendizaje universitario. O sea, eso era una alucinación auditiva o una alucinación visual. Ya estabas en el Entonces, crucero, claro. claro, creo que el primer miedo a derribar fue el miedo a la locura. ¿Me estoy volviendo loca? ¿Qué es esto? ¿Qué me está pasando? Em, Ese fue el primero, pero creo que hubo otro más inconsciente. Ese fue el primero consciente. Creo que hubo otro inconsciente anterior que fue el de volver a perder la vida. Y digo volver a perder la vida porque creo que todos los que nos dedicamos, o gran parte de los que nos dedicamos a la asistencia sanitaria o a la salud en general, hemos tenido experiencias pasadas eh, en la misma rama, en el mismo rubro. Y particularmente en mi caso, he regresionado a muchas vidas en las que he sido sanadora y no me fue muy bien. ¿Por qué digo no me fue muy bien? Porque terminé torturada, quemada en la hoguera, ahorcada, ¿Era la que estaba en la cruz de al lado? Ah, vos sabés que yo tal cual, reconocí. cual. Sí, Entonces, después de regresionar a esas vidas y entender por qué mi alma estaba tan temerosa de volver a exponerme a, a ese saber y a esa forma de trabajar, también entendí por qué elegí medicina o la medicina me eligió a mí. Creo que primero en esta vida me aseguré de tener un diploma legal que me avalara en la práctica asistencial, me ¿no? sumo al club, me sumo al Entonces, club. dijo, claro, en esta no me agarran. O sea, En ya esto tengo estoy evidencia para preparada. demostrar. Exactamente. O sea, legalmente tengo todos los papeles en orden. Así que ahora voy a practicar mi saber como yo considero que es lo mejor, ¿no? Siempre pensando en el bien común y siempre desde el amor, o sea, poniendo el corazón. Yo creo que cuando ponemos el corazón en lo que hacemos y lo hacemos con amor, no hay posibilidad de equivocarnos, ¿no? Y en todo caso, si aparece algún error, es un error accidental que nos trae un aprendizaje, ¿no? Que nos devela algo que necesitamos saber. No hay posibilidad de dañar cuando actuamos desde el corazón. Yo creo, Vivi, que esto es, vos lo llevas en las células, en los poros, lo transmitís todo el tiempo y creo que justamente es gran parte de lo que significó para los pacientes poder conocerte y poder tratarse con vos, porque yo, si hay algo que yo reconocía cada vez que venían, era el feedback de amorosidad con el que los habías tratado. Y yo coincido con vos que cuando hacemos las cuestiones
cualquier cosa que hagamos desde el amor, no dañamos a otros, pero también sé que en muchas vidas hemos transitado seguramente grandes dificultades por hablar nuestra verdad. Y en esta, aquellos que queríamos hablar nuestra verdad, posiblemente buscamos una vía diferente para que no terminemos en la hoguera o aguillotinados o apedreados o en algún calabozo hasta morir. Y me parece que esto que transmitís, cuando te pones en contacto con eso, hoy podés tener ese bagaje de conocimiento, pero hoy ya vas desde el corazón a transitar tu propio camino. Y por supuesto, de acuerdo a todo lo que fui viendo que fue tu transitar en esa parte de ese camino de autorreconocimiento, aparece tu libro. Un libro cuyo nombre ya me atrapa porque es, como dije desde el principio, mis dos amores. Y acá lo llamás La ciencia de la espiritualidad. Un libro donde vos trabajás o te volcás como en una bitácora. ¿Cómo llegaste a ese libro? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Y qué pasó cuando lo terminaste? ¿Qué sentiste? Mm, mm. El libro exactamente demoré en escribirlo 9 meses. ¡Ah! Fue una Ay, contás gestación. más. Sí, fue una gestación y un parto. Pero no utilizando el cliché de que un libro es como parir, sino fue un parto de mí misma, ¿no? De volver a parirme a mí misma en este ser integrado, en este ser que es capaz de dar una pastilla, dar un antipsicótico y al mismo tiempo hacer una regresión a vida pasada, ¿no? Entendiendo que eso que está regresionando el paciente puede ser real o no, puede ser su imaginación o no, no importa. Lo que importa son los efectos sanadores que esa vivencia y esa claridad de conciencia que ese proceso le genera, ocasiona un alivio en el síntoma, una mejora en su forma de vida. Entonces, el libro un poco da cuenta de el recorrido que he hecho, de las lecturas, de mis dudas, ¿no? Hay uno de los capítulos hace referencia especialmente a todas las dudas que me fueron surgiendo a partir de mis propias vivencias. Por ejemplo, cuando regresioné a esa vida en la que me quemaron en la hoguera, el primer pensamiento es, pero yo esto me lo estoy inventando, o sea, es pura imaginación mía. Y después analizándolo, distanciándome un poco de la mente, es decir, saliéndome de la cabeza, puse a pensar, pero si yo nunca me quemé, ¿cómo puedo saber qué es lo que se siente si nunca transité esa vivencia? Y lo que yo sentía cuando estaba regresionando era el fuego en las piernas. Yo sentía que mis piernas hervían, yo sentía el humo entrando en mi aparato respiratorio. O sea, esto, ¿cómo lo imaginas? ¿Cómo se imaginan esas sensaciones físicas con esa intensidad? O sea, yo creo que lo que más hace la diferencia entre si lo imagino o lo revivo es la intensidad de la emoción. No es lo mismo imaginarme que estoy masticando un limón, en donde yo voy a sentir un leve aumento de la salivación, ¿sí? Que da cuenta de la memoria o el registro que tiene mi cerebro de qué es lo que pasa cuando muerdo un limón, a masticar efectivamente un limón. O sea, la sensación es la misma, pero la intensidad de esa sensación es completamente diferente. Y eso es lo que marca la diferencia, a mi criterio, entre la imaginación y revivirlo, ¿no? Reeditarlo, que es un poco lo que pasa cuando regresionamos, ¿no? Nos volvemos eh, a vivir, a meter en esa situación tan dolorosa, tan traumática, que generó un bloqueo emocional muy fuerte, en donde una partecita de nuestra alma queda allí atrapada
y desde ese atrapamiento nos va generando síntomas. Entonces, sea a través de una regresión, sea a través de un estado meditativo, el camino no importa. Lo importante es llegar a esa emoción bloqueada para destrabarla, para liberarla, para sanarla y cicatrizar esa herida para que no nos siga molestando desde la sombra, desde el inconsciente, desde la oscuridad. Vos sabés que a mí me parece que todo esto siempre tiene como un valor agregado de poder compartir experiencias para todos aquellos que tal vez le hayan pasado cosas similares y no sepan decodificarlas y todavía las hayan escondido en el placar porque hasta se sintieron que estaban enloqueciendo o creían que los iban a tratar como locos, entonces metieron abajo de la alfombra situaciones. Por eso me parece que compartir este tipo de experiencias son muy nutritivas para aquellos que dicen, ah, a mí me pasó prácticamente lo mismo. Ah, pero entonces hay una salida en esto, hay una posibilidad, hay con quién hablar de esto, porque todavía estamos, Vivi, en ese punto de inflexión en donde hay un volumen muy grande de gente que vive todavía de forma inconsciente, dormidos, escépticos, reactivos, con cualquier cosa que vaya más allá de sus 5 sentidos físicos. Por lo tanto, cualquiera que venga con algo que no tienen dentro de su paradigma será rechazado y será tal vez juzgado negativamente, con lo cual mucha gente que tal vez está transitando experiencias como estas prefiere no compartirlas porque está en un contexto, en un entorno donde todavía no lo acepta y serían juzgados. Y vos sabés que cuando somos juzgados corremos el riesgo de ser rechazados. Y como uno de los miedos atávicos que cargamos los seres humanos, el rechazo puede generar o puede implicar la muerte. Por eso me parece, Vivi, que todas las experiencias que podamos compartir son siempre muy nutritivas. Fíjate que al respecto, a mí me pasó una experiencia muy similar a la tuya, en donde yo estaba en un grupo, bueno, mi transitar también fue así, realmente muy fogoso, digo yo, muy leonino, mi ascendente, en donde apasionadamente incursioné en muchos lugares. Estaba en ese momento en un curso en donde era un curso de autoconocimiento, la que lo lideraba era una gran canalizadora y ella estaba en contacto con esa parte nuestra en donde en aquel momento eran nuestros guías, luego podemos decir que es nuestra divinidad, no importa de quién era el mensaje, pero empezó a dar un mensaje en donde yo súbitamente me empecé a encontrar, de estar escuchando en el proceso de meditación, la meditación que en su canalización ella estaba compartiendo, y de golpe empezó a hablar de la muerte en las hogueras y que era como que me empezó a hablar a mí. Te puedo garantizar que empecé a sentir una congoja y una angustia y un dolor en todo mi cuerpo que terminé como de alguna manera poniéndome en posición fetal, achicharrándome era la palabra que yo sentía en ese momento. Era como que me estaba achicharrando con una angustia que no podía, era como un ahogo y una angustia impresionante que cuando terminó el ejercicio me recuperé y dije, ¿qué fue todo esto? Y ella me dijo simplemente una sanación de una vida pasada, ¿no? Entonces, fue muy fuerte, por eso creo que poder compartir esto, y estoy segura, Vivi, que debes haber tenido muchas más experiencias de este calibre, para poder compartir con la gente, para que se sientan menos solos con aquellos que de golpe dicen, a mí algo parecido me pasó, pero entonces es posible. Así que si querés compartir alguna más, encantada de hacerlo. Sí, sí que es posible y además creo que es el camino a a la auténtica libertad, porque se habla mucho de nuestra capacidad de libre albedrío, pero en realidad no es tal ese libre albedrío, a mi entender, si vivimos solamente con la versión mental de nuestra vida. La mente nos da su versión, pero está la versión de nuestro sentir, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra alma. Pongámosle el nombre que querramos. Eh, Tener la posibilidad de escuchar las dos versiones es la que nos permite realmente elegir libremente a cuál de las dos me suscribo, a lo que me está diciendo mi mente que
es necesaria, porque tampoco neguemos su existencia. O sea, la mente forma parte de nuestro ser y es la que nos permite en este momento estar hablando, estar interactuando, o sea, es la que nos hace humanos, ¿no? O sea, creo que nuestra mentalidad es la que nos humaniza, pero el corazón, la energía vital que inyecta de vida la existencia, es el alma, es nuestro espíritu. Entonces, nuestro espíritu tiene siempre un mensaje que es mucho más profundo porque tiene que ver con un hilo conductor que viene del más allá, de la vida con mayúsculas, de la sumatoria de todas nuestras existencias, de todas nuestras encarnaciones, que han sido diferentes experiencias, tránsitos de todos, absolutamente todos, de aprendizaje, en donde cuanto más consciente seamos de cada uno de los aprendizajes que hemos ido transitando, más libertad tendremos para elegir y decidir cómo quiero seguir viviendo. Si en algún momento quiero darle más protagonismo, más poder a mi mente, puedo hacerlo. Yo he vivido unos 25, 30 años bajo la hegemonía de mi mente y no me fue nada mal. O sea, he alimentado muchísimo mi cuerpo intelectual, este, aspirando siempre a una perfección que lógicamente nunca alcanzaba, porque el concepto de perfección no existe, es una utopía. Cuando entendí que además de alimentar la mente, podía alimentar mi corazón, podía alimentar mi espíritu, no alcancé la perfección, alcancé la plenitud, Qué que es bueno, la muy bueno, muy bueno. integración entre ese ser perfecto e imperfecto, Ah, ¿no? Es la integración de mi ser espiritual encarnada en este cuerpo físico, que es el medio a través del cual puedo hacer diferentes experiencias, aventurarme a diferentes recorridos para acrecentar en sabiduría, acrecentar en conocimiento, porque el conocimiento es sumatorio, o sea, no es que lo que conozco, lo que sé hoy, mañana no lo voy a saber. O sea, una vez que lo incorporo, que lo aprendo con H, ya forma parte mío, forma parte de mis células, está conmigo y todo lo que vaya incorporando se va a ir sumando a eso, enriqueciendo mi vida. absolutamente. Sí, yo siempre creo que la tarea de nuestra alma es ir recolectando el néctar de nuestras experiencias, sin los detalles, sin la gran cosa del detalle, sino el néctar de las experiencias de todas nuestras vidas y lo va como atesorando en un reservorio de sabiduría que luego tenemos Ujú. acceso a ella como el humano que estamos siendo. Por eso muchas veces decimos, Vivi, qué sabia que es esta persona. Y la Ujú. sabiduría que transmite no tiene que ver con el conocimiento que tiene. Y esto es una diferencia importante que necesitamos marcar. No sos sabio porque sabes más, sino que el conocimiento no tiene que ver con la información que te cargas en tu cerebro, Exacto. sino con la Ujú. sabiduría que adquiriste a lo largo de muchas vidas, muchas experiencias y que hoy tu alma tiene Ujú. disponible para vos, para que puedas vivir una vida en plenitud, como bien dijiste, una vida humana con toda esa sabiduría divina que te pertenece por todo lo que caminaste a lo largo de todas tus experiencias. Exacto. Además que yo creo que la sabiduría tiene más que ver con la simpleza que con el conocimiento ornamentado, ¿no? Eh, el año pasado aquí había un spot publicitario que decía, el gato hace miau, el zapato izquierdo lo pones en el pie izquierdo, no desestimemos lo obvio, ¿no? Y esto me llevó a pensar,
qué poca importancia le damos a lo obvio y qué trascendente que es en nuestra vida, porque automatizamos ponernos la zapatilla izquierda en el pie izquierdo. Escuchamos un miau y nuestro cerebro inmediatamente asocia es un gato. O sea, esas obviedades, todas estas cosas que damos por supuestas, son esas pequeñas cosas que tenemos que empezar a ser conscientes, porque muchas veces en esas pequeñas cosas es donde radica la gran verdad, esa gran verdad con la que necesitamos conectar para sentirnos mejor con nosotros mismos. Es a veces en esas pequeñas cosas en donde está la respuesta a la pregunta que nos viene dando vueltas, rondando la mente hace mucho tiempo. Es un poco el hilo que llevo en mi práctica asistencial, ¿no? Tratar de simplificar las cosas, de simplificar el pensamiento, de simplificar el sentir, sin interpretarlo demasiado. Hoy estoy triste y no puedo detectar por qué estoy triste, no me importa. Estoy triste y siento esa tristeza y me abrazo a mí mismo o busco aquellas cosas que me reconforten o que me acompasen en esa tristeza hasta que la tristeza pase. Porque en cuanto le doy lugar a la mente a que empiece a interpretarla, o a buscarle una razón, muchas veces obturo, bloqueo la naturaleza de esa emoción y la estanco, la hago perpetua. Y con la tristeza pasa lo mismo, con el enojo pasa lo mismo, con la soledad, con todas las emociones negativas que intentamos resistir, y en esa resistencia hay una frase que dice, aquello que la mente resiste, persiste, ¿no? Y justamente en esa resistencia a la emoción es donde la estamos anclando. Y por otro lado, cuando sentimos una emoción agradable, una alegría, queremos aferrarnos a eso y en ese acto de querer aferrarnos, de no soltarlo, inmediatamente la estamos truncando, porque aparece el miedo a perderla. En ese miedo a perderla, la mente se extravía en ese laberinto de querer aferrarse solamente a las emociones positivas, solamente a los estados de bienestar, cuando en realidad puedo lograr un estado de bienestar aún estando triste, puedo lograr un estado de bienestar aún estando enojado, si entiendo que ese enojo es producto de una reacción de mi cuerpo emocional frente a algo que no me gusta. Entonces, sigamos el caminito de ese enojo, qué es lo que no me gusta, qué es lo que me despertó ese enojo, para tratar de ver si puedo correrme yo de ese lugar para que la próxima ya no me enoje tanto, me enoje un poquitito menos. Yo siempre digo que podemos elegir entre hacerle caso a nuestra mente o hacerle caso a nuestro corazón. Si elegimos a la mente, nos subimos en la calecita. La mente nos mm, tienta con la sortija, diciendo, quédate aquí, seguí dando vuelta que cuando agarres la sortija va a ser tu salvación. Y en realidad es un engaño, porque la sortija lo único que hace es darme otra vuelta. Claro. ¿Sí? Y arriba de la calecita yo puedo elegir un caballito, el barquito, el banco, pero sigo estando arriba de la calecita, sigo pasando siempre por los mismos lugares, repitiendo siempre los mismos errores, equivocándome siempre de la misma manera, eligiendo siempre la pareja fallida, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si elijo el camino del corazón, no me subo a una calecita, me subo a una espiral en donde puedo pasar muchas veces por el mismo lugar, pero en cada vuelta tengo un nivel de conciencia más elevado, más amplio.
Entonces, de alguna manera me voy como inmunizando frente a esas situaciones que en otro momento me generaban mucha bronca. Si puedo analizarlas desde mi ser, desde el qué es herida no cicatrizada, tocó esa situación y puedo empezar a sanar esa herida, la próxima vez que pase por ese lugar no voy a sentir exactamente lo mismo, voy a estar un poquitito más arriba, voy a tener otro nivel de conciencia y así sucesivamente hasta inmunizarme por completo frente a esa situación. Después aparecerá otra, pero bueno, es la vida y por eso elegimos eh, hacer estas experiencias, ¿no? Yo creo que la mejor forma de vivirla es como un laberinto. O sea, me meto en el laberinto y la diversión del laberinto no está en la salida, ¿no? Absolutamente. Está en ir transitando por todos esos caminitos, encontrando paredes, puertas, eso es lo divertido, estar adentro. Una vez que salí, ya la diversión se acabó Ujú. y nuestra salida del laberinto es la muerte. Entonces, mejor aprovechemos el tránsito, Qué maravilla. ¿no? Aprovechemos el proceso. Qué maravilla, cuánta sabiduría. Hablando de sabiduría, cuánta sabiduría, Viri. Y había un montón de cosas que me hubieran gustado como conversarlas, ¿no? También el tema que vos hablabas de esta cuestión pendular a nivel emocional, de cómo resistimos para que nos aferramos a lo lindo o queremos rechazar o negar lo feo o darle algún tipo de explicación o interpretación para que calme a la mente. Porque ahí estaría como un poco la línea más sutil, ¿no? Por un lado, cómo la mente quiere encontrar respuestas rápidamente porque no soporta estar parada sobre la incertidumbre. Entonces, si vos hoy estás de mal humor, necesitas saber por qué estás de mal humor. Y la realidad es que tal vez permitirte que hoy haya algo a nivel emocional que no le podés dar explicación y lo puedas vivir, lo puedas internalizar para poder permitirte ya sea sanarlo por un camino tangencial que no implique a la mente. Y como muy bien dijiste, en su momento tal vez encontrar en esa espiral de conciencia, tal vez algo que te diga, ah, ahí voy entendiendo qué pasó, porque vengo pisando la misma piedra una y otra vez. Tal vez en esa espiral de aumento de conciencia me va dando respuestas, pero que son respuestas de mi corazón, no son respuestas de mi mente, que rápidamente quiere causa-efecto, quiere yo necesito entender Exacto. para salir de esto. Así, lo tapo o así me aferro a eso. Y mientras estamos viviendo en este péndulo emocional, siempre desde la dualidad, no hay manera que si un día me regalan una casa y me ponga en éxtasis absoluto, al día siguiente se me quemó y esté deprimida y mal. Cuando estamos en este péndulo tan extremista desde la dualidad en la que está acostumbrada a vivir la mente, por lo tanto, las emociones que subyacen detrás de mi interpretación, entonces no voy a vivir nunca en plenitud, en eje, Ujú. en paz interior, en donde el péndulo puede ir de un lado al otro, pues no quiere decir que no dejes de vivir la vida humana, en donde hay días que hay cosas lindas y hay días que hay cosas menos lindas, pero no va tu vida en ello, no va tu desarrollo vital en eso. Hay algo interno que mantiene la paz, que es como Ujú. mantenernos en el ojo del huracán. ¿No? Afuera puede ser todo un desastre, como de hecho estamos viviéndolo en este Exacto. momento, pero cuando encontramos Ujú. ese eje, esa paz interior, ese lugar donde Ujú. nada, no hay tormentas, no hay tsunamis, no hay huracanes, porque estoy yo conmigo en la Ujú. paz y en el equilibrio y en la plenitud, creo que ese es el nirvana, ¿no? Cuando logramos la integración y el equilibrio, ese es el nirvana. Sí, que son instantes. Exacto. Por ahora, Por vamos. ahora, por ahora son instantes, momentos. Pero bueno, esto también yo creo que es porque estamos aquí abajo, digamos. A ver, en el momento en que decidimos encarnar, sabíamos que veníamos a esto, que veníamos a sufrir, porque yo en el inicio de mi libro hablo justamente con un poema que, que expresa
el origen divino del ser humano, ¿no? Como de esta chispa divina que es el origen de toda la vida, cansado de estar en ese estado de paz, de serenidad, de placer, de iluminación, se pregunta a sí mismo cómo sería no ser yo mismo, Mm. ¿no? Entonces, a partir de esa pregunta se empiezan a desprender de sí mismo chispas de luz que bajan a la tierra, se encarnan para hacer experiencias que tienen que ver con la no divinidad, es decir, con experiencias humanas, ¿no? Porque el amor incondicional ya lo conoce. Entonces, lo que venimos a transitar es la condicionalidad del amor, la maldad, la oscuridad, la miseria, la pobreza, todas esas circunstancias que la mente nos enseña que son feas, son malas, son horrorosas, hay que desterrarlas, hay que luchar contra ellos, pero sin embargo son las que forman parte de la cotidianeidad de la existencia terrenal. Absolutamente. Arriba de donde venimos, nada de eso existe. Entonces, estamos aquí abajo justamente para, a pesar de transitar todas esas experiencias, poder volver arriba con toda la riqueza que haber transitado y trascendido esas vivencias nos suma, nos genera. Absolutamente. Vos sabés que me hace gracia por el arriba y el abajo, ¿no? Cómo nuestra mente dual Ujú, empieza también a buscar arriba y abajo y en realidad la ujú. Es multidimensionalidad está todo igual. entrelazada y todo al mismo plano, pero Exacto. es maravilloso cómo nuestra mente, que busca siempre la dualidad, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, es todo uno y está siendo. Lo maravilloso de poder conectar con esa divinidad, con esas frecuencias mucho más elevadas, que es un enorme desafío desde nuestra humanidad, donde justamente estamos apegados a una mente y a un ego absolutamente dual que nos permite vivir en la polaridad. Cuando empezamos a tener atisbos de la no polaridad, de la unidad, del amor, ese del que vos hablabas, que no es bipolar, es amor. Por eso yo a veces digo, Ujú. no te puedo querer mucho o poco, te quiero, porque el amor es único, está como Sí, o sea, no se no cuantifica, se el amor no cuantifica. se cuantifica. Ujú. Vivi, nos quedan unos minutitos y me gustaría que yo asumo que todo lo que estuvimos hablando está en tu libro. Así que quiero que Sí, nos des algún, más o menos, por sí, eso, sí, asumo que está prácticamente eso, todo. Como te decía hace un ratito, es todo el recorrido, todo el sendero que transité para poder integrar la ciencia con la espiritualidad de una manera que a mí me cerrara, que a mí me hiciera sentir que no estaba loca, ¿no? Que me sirviera a mí. Y desde ese lugar, o sea, es un libro muy genuino, muy simple de leer, con muchas vivencias personales y todas las historias que están relatadas son de reales, de pacientes o allegados, amigos que fueron compartiendo generosamente sus experiencias para nutrir un poquitito más con situaciones de la vida real la posibilidad de integrar la ciencia con el espíritu. imagino que te debe haber dado tantas satisfacciones. Sé que ya hiciste como otra edición revisada, o sea, me parece que estás, Sí, y seguramente tu vida, que es tan nutritiva, va a seguir generando nuevos libros y nos vas a ofrecer a todos la posibilidad de compartir tu recorrido. Este libro se llama La ciencia de la la espiritualidad. ciencia del espíritu, La ciencia de la conectando el cielo y la tierra. Maravilloso. Entonces,
ya saben, ¿dónde lo pueden adquirir? ¿Está en dónde? Está en cualquier librería, sí. La edición revisada, yo hice una edición muy chiquitita de autor, que ya no hay más, y ahora la está comercializando Ediciones B, o sea que se vende en todas las librerías de Argentina, se puede conseguir. Ok, La buenísimo. verdad es que es un libro que salió hace 5 años, es un libro que como todo lo que hago y suelto en su momento y dejé que volara solito. Después la vida me llevó por otros caminos, de hecho ahora no estoy ejerciendo puntualmente como psiquiatra, porque cuando me vine a vivir a España hace 3 años no tenía el título homologado de médica, entonces me tomé 1 año y medio sabático y cuando salió el título homologado justo estaba el tema de la pandemia, estaban pidiendo médicos porque aquí falta personal sanitario, entonces estaban pidiendo médicos justamente para asistir en la pandemia. Me inscribí en una bolsa de trabajo pidiendo que em, fuera a trabajar a un lugar donde fuera útil, donde yo pudiera servir en mi hacer, ¿no? Y me llamaron de una residencia para la tercera edad, de consellería es pública, así que hace 1 año y medio que estoy como médica de una residencia de la tercera edad, trabajando con 99 abuelos de entre 80 y 101 años, Ay, qué maravilla. acompañándolos en el último tramo de su vida, con unas vivencias sumamente enriquecedoras que me están despertando muchísimos interrogantes y dando muchísimo material para el próximo libro que tengo ahí dando vueltas, Por supuesto. que quiero escribir. Bueno, entonces la próxima que nos reunamos, porque a ver, me quedaron millones de cosas para charlar con vos como siempre, y la próxima vamos a hablar de esto, del buen morir, tal vez, ¿no? De cómo llegar a esas instancias pudiendo soltarnos en un buen morir, una buena despedida, en una buena transición. No puedo ni Ujú, entrar más ahí porque me quedan 2 minutos, Vivi querida. ujú. Te agradezco de corazón La tu agradecida soy participación. yo por darme este espacio para compartir. Al contrario, mi amor, fue un placer compartir. Para mí, estoy segura que toda la gente que nos está escuchando está así, extasiados de escucharte y de este espacio que hemos compartido. Así que gracias y la próxima ya sabéis cuál es la temática que vamos a tratar. Así que Cuando ustedes quieras. estén atentos a saber Vale. claramente que Vivi Torresi nos va a venir a charlar acerca del buen morir dentro de muy poco. A ustedes solo me resta decirles gracias. Gracias por haber estado ahí. Acuérdense que todos estos programas están en mi canal de YouTube. Entren a Silvia Chediek, suscríbanse y se van a enterar de todo lo que vamos subiendo ahí. Por este lado, lo único que me resta decirles es gracias. Gracias por estar en este espacio compartiéndolo desde el corazón con nosotros y los veo el próximo lunes a las 20 horas en vivo por Quinta Dimensión Online. Chao, gracias.